Adeline no sabía que el caballo era suyo, no sabía que el bosque estaba prohibido, y definitivamente no sabía que al amanecer el rey alfa más temido estaría cazando a la mujer que le robó su semental y accidentalmente reclamó su vínculo. Lo único que sabía era que, si se quedaba un segundo más, su ex la mataría. El sonido del puño de Cyrus contra la madera sacudió toda la cabaña. Las manos de Adeline temblaban mientras metía otro vestido en su bolso, y la tela se enganchaba en la correa de cuero. Afuera, su voz, antes tierna, ahora venenosa, atravesaba la noche. Sé que estás ahí, Ari. Abre la puerta. Eddie. Él era el único que le había llamado así, cuando sus manos eran suaves en lugar de dejar moretones, cuando sus celos parecían devoción en lugar de una soga que se apretaba alrededor de su cuello. Última oportunidad. Otro golpe en la puerta. Las bisagras chirriaron. Ella lo había dejado hacía 3 meses. Se había mudado a 2 pueblos más allá. Había cambiado su nombre en la panadería, en la costurera, en cualquier lugar donde alguien pudiera decirle dónde encontrarla. Pero Cyrus siempre había sido bueno cazando. Por eso los ancianos del pueblo lo mantenían a pesar de los rumores sobre su temperamento, sobre la chica anterior a Adeline, que desapareció en los bosques del norte y nunca regresó. La puerta se astilló. Adeline no pensó. Simplemente agarró su bolso y corrió hacia la ventana trasera, abriéndola de par en par mientras la sombra de Cyrus llenaba la entrada. La caída era de 2,5 metros sobre tierra compacta y aterrizó mal, con el tobillo gritando de dolor. Pero ese dolor no era nada comparado con la alternativa. Podía oírlo destrozando su cabaña, gritando su nombre como si fuera suyo, como si ella fuera suya. La plaza del pueblo estaba ya vacía. La medianoche hacía tiempo que había enviado a todos a la cama. Adeline cogió más allá del pozo hacia el único lugar al que Cyrus no se atrevería a seguirla. Los establos del señor, en las afueras del pueblo, donde los jinetes guardaban sus caballos antes de las cacerías semanales. Le ardían los pulmones. El tobillo amenazaba con fallarle por completo. A sus espaldas, el rugido de Cyrus resonaba entre los tejados de paja. «Eres mía, Adeline». Los establos se alzaban ante ella, afortunadamente a oscuras. Se coló por la puerta entreabierta y se pegó a la pared, tratando de calmar su respiración entrecortada. Los caballos se movían en sus cuadras, relinchando suavemente ante la intrusión. No podía quedarse allí. El señor se levantaría en unas horas. Tenía que abandonar el pueblo por completo esa noche y pensar en el resto más tarde. En el último establo, separado de los demás, había un caballo que no pertenecía allí. Adeline había crecido rodeada de caballos. Conocía a todos y cada uno de los caballos de ese establo, sabía cuál era su temperamento y quiénes eran sus jinetes. Pero este semental era completamente diferente. Era enorme, de un negro azabache, con ojos que reflejaban la luz de la luna como plata fundida. No se sobresaltó al verla acercarse. En cambio, la observó con una inteligencia que le puso la piel de gallina. Debería haber sabido que no debía llevárselo. Pero la desesperación convierte en ladronas a las mujeres honestas. Su padre le había enseñado a montar antes de morir, antes de que el dolor de su madre se convirtiera en alcohol y dejara a Adeline sola a los 16 años. Los caballos habían sido su consuelo y luego su vía de escape. Y esta noche no sería diferente, pensó. Antes de continuar, por favor, dedique 2 segundos a darle a me gusta a este video. Eso me indicará que desea más historias como esta. El caballo dio un paso adelante, como si fuera una invitación, bajando su gran cabeza. Sin silla, sin brida, solo con su fuerza bruta y una inexplicable sensación de reconocimiento en esos ojos plateados. «Por favor», susurró Adeline, aunque no sabía qué estaba pidiendo. El semental se arrodilló. Ella se subió a su lomo, enredando los dedos en su crin, y el caballo se impulsó hacia arriba. Salieron disparados del establo, pasando junto a Cyrus en la carretera, con el rostro desencajado por la rabia. Recorrieron a toda velocidad las estrechas calles, pasaron por delante de las últimas casitas y se adentraron en el bosque. El bosque espinoso. Todos los niños del valle conocían las historias.
viajeros que entraron y nunca salieron, extraños aullidos en las noches de invierno, sombras que se movían de forma extraña. A Adeline no le importaba. El bosque no podía ser peor que lo que la esperaba detrás de ella. El semental corría como si hubiera nacido de la noche misma, con paso firme incluso cuando el camino desaparecía bajo los pinos centenarios. Adeline se aferró a él y su miedo se transformó gradualmente en otra cosa. Tal vez asombro o el vertiginoso alivio de haber sobrevivido. Cabalgaron durante lo que parecieron horas. El bosque se hizo más denso, más antiguo, hasta que incluso la luz de la luna luchaba por penetrar el dosel. El semental finalmente redujo la velocidad, con los costados jadeantes, y Adeline se dio cuenta del silencio. No había pájaros, ni insectos, solo el sonido de la respiración del caballo y los latidos de su propio corazón. Entonces, de repente, se oyó un aullido largo, grave y demasiado cercano. El semental echó las orejas hacia atrás. Pateó una vez, en clara señal de advertencia, pero no salió corriendo. En cambio, se giró, colocándose entre Adeline y la dirección del sonido. Lobos, pensó. Por supuesto, había lobos. Había escapado de Cyrus solo para ser devorada en el bosque prohibido. La ironía habría sido divertida si no estuviera tan aterrorizada. Pero las siluetas que emergieron de las sombras no eran lobos. Eran hombres. 6 de ellos se movían con la elegancia de un depredador, vestidos con cueros oscuros y portando armas que brillaban a la luz de la luna dispersa. Formaron un círculo alrededor de ella y del semental, y Adeline sintió un nudo en el estómago. Bandidos, o peor aún, el que estaba al frente, alto y de hombros anchos, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Luego bajó la mirada hacia el caballo y su expresión cambió a algo entre sorpresa y alarma. «Ese es Shadowmere», dijo con voz ronca. «Estás montando el caballo del rey Alfa». Adeline se quedó con la boca seca. «¿El qué?» «Bájate», ordenó el hombre de la cicatriz. «Despacio, y no hagas ningún movimiento brusco, o daré por hecho que estás aquí para robar algo más que la montura de su majestad». Ella se deslizó de la espalda del semental y su tobillo lesionado casi le falló al tocar el suelo. Shadow aparentemente se acercó, rozando su hombro con el suyo en un gesto que parecía casi protector. Uno de los otros hombres, más joven y con el pelo cobrizo, soltó un silbido bajo. «¿No le asusta?» «Rafe, el caballo no está asustado». «Lo veo, Finn. ¿Sabes lo que eso significa?» «Sé lo que podría significar. También podría significar que es una bruja». La mano de Rafe se movió hacia la empuñadura de su espada. «La llevaremos ante Russell. Él decidirá». El corazón de Adeline dio un vuelco. «No soy una bruja y no he robado nada. Estaba huyendo de alguien y el caballo estaba allí. No lo sabía». «Guárdatelo para el rey», dijo Rafe. «Atadle las manos». «No es necesario», protestó Finn. «Si Shadowmere la aceptó, seguimos el protocolo». Pero el tono de Rafe se había suavizado ligeramente y la incertidumbre se había apoderado de él. «Russell querrá verlo por sí mismo». No le ataron las manos. En su lugar, la rodearon, más como una guardia que como una captura. Cuando comenzaron a adentrarse en el bosque, Shadow los siguió sin que lo guiaran. Se mantuvo cerca de Adeline. Ella podía sentir que los hombres la observaban y susurraban entre ellos, pero estaba demasiado agotada y asustada como para entender sus palabras. El bosque se abrió a un claro y Adeline contuvo el aliento. Ante ellos se alzaba una fortaleza, construida con piedra oscura, más antigua que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Parecía surgir del propio bosque, con ángulos agudos y arcos en sombras, con antorchas encendidas en candelabros de hierro que proyectaban luces danzantes por el patio. La gente se movía por el espacio con determinación. Hombres y mujeres, algunos con armadura, otros con túnicas sencillas. Pero había algo en su forma de moverse que le recordaba a Adeline a los lobos que había oído en la oscuridad. «Por aquí». Rafe la guió hacia la entrada principal, unas pesadas puertas de madera talladas con símbolos que ella no reconocía. Shadowmere seguía caminando a su lado, sin inmutarse por las miradas que atraían. En el interior,
La fortaleza era más cálida de lo que ella esperaba. Los tapices cubrían las paredes de piedra y las chimeneas ardían en enormes hogares. La condujeron por un pasillo hasta un gran salón donde una larga mesa dominaba el centro de la habitación. Al fondo, en una silla que no era exactamente un trono, pero que tenía el mismo peso, estaba sentado un hombre. Lo primero que pensó Adeline fue que parecía cansado. Lo segundo fue que era el hombre más devastadoramente guapo que había visto nunca. Russell Croft no tenía la refinada belleza de los lords que visitaban ocasionalmente su pueblo. Sus rasgos eran fuertes. Una nariz afilada, una mandíbula que parecía tallada en granito, cabello oscuro que le caía hasta más allá del cuello. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron. De color gris tormenta, antiguos, con el peso de alguien que había visto demasiado y sentido aún más. Levantó la vista del documento que estaba leyendo y esos ojos se fijaron en ella. El aire de la sala cambió. Majestad, Rafe se inclinó. La encontramos en el bosque espinoso, montada en Shadow Mirror. La expresión de Russell no cambió, pero Adeline vio cómo apretaba los dedos sobre el pergamino. Se levantó lentamente, con movimientos deliberados, y descendió del estrado. Era alto, más alto que Cyrus, con los hombros más anchos y a pesar del cansancio grabado en su rostro, se movía con la precisión controlada de alguien que sabía exactamente lo peligroso que podía ser. «Explíquese», dijo. Su voz era grave, controlada, pero Adeline percibió el tono severo que había debajo. Levantó la barbilla, negándose a acobardarse, aunque las rodillas le temblaban. Estaba huyendo de alguien. El caballo estaba en el establo del pueblo. No sabía que le pertenecía a nadie, y mucho menos. Hizo un gesto vago hacia la fortaleza que los rodeaba. «Esto, me robaste el caballo. Lo tomé prestado. Hay una diferencia». Finn soltó un sonido ahogado detrás de ella. Rafe murmuró algo que sonó como una plegaria, pero la boca de Russell se crispó, apenas perceptiblemente. «Me has tomado prestado mi caballo. El que no permite que nadie más que yo lo monte. El que el mes pasado tiró a mi mejor jinete a un abrevadero solo por intentar llevarlo al pasto». Adeline miró a Shadow, que ahora husmeaba en un cubo de manzanas cerca de la chimenea, como si toda esta conversación le aburriera. A mí me parecía bastante amistoso. Russell la estudió durante un largo momento. Luego se acercó y Adeline percibió su aroma, a pino y humo de leña. La rodeó lentamente, deliberadamente, como un lobo que evalúa a su presa, y ella sintió que le subían los humos. «Tengo un nombre», dijo. «Me llamo Adeline, y te agradecería que dejaras de mirarme así». Él se detuvo frente a ella, Adeline. Su nombre sonaba diferente en su boca. «¿Sabes lo que has hecho? Al parecer, un gran robo de propiedad real. Has activado un vínculo». Lo dijo en voz baja. «Shadowmire no acepta escritores. Él nació de la estirpe de un alfa y solo reconoce a aquellos que Russell se detuvo, moviendo la mandíbula. Es complicado. Tengo tiempo». Por primera vez, vio algo más que control en su expresión. Quizás frustración o confusión. «Esta noche no. Estás agotada. Estás herida». Su mirada se posó en su tobillo, y esta conversación requiere claridad por parte de ambos. Se volvió hacia Rafe. «Llévala al ala este. Dale comida, un sanador, lo que necesite. Es una orden». Russell miró a Adeline y ella vio algo tierno en sus dos ojos que la sorprendió. «Hablaremos por la mañana». «¿Y Adeline?» Esperó hasta que ella lo miró a los ojos. «No intentes huir. El bosque es más peligroso que aquello de lo que huías». Ella quería respuestas ahora, no más tarde. Pero su cuerpo la traicionaba. La adrenalina finalmente se disipó, dejando solo un agotamiento profundo y un dolor punzante en el tobillo. «Está bien», dijo, «pero quiero recuperar mi bolso». Russell esbozó una sonrisa. «Lo tendrás». La habitación que le dieron era más grande que toda su cabaña. Una cama con dosel dominaba el espacio, cubierta de pieles y sábanas que parecían más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado jamás. El fuego crepitaba en la chimenea y a través de la alta ventana podía ver el bosque extendiéndose infinitamente bajo la luz de la luna.
En cuestión de minutos, llegó una mujer de mediana edad, con ojos amables y mechas plateadas entre su cabello oscuro. Se presentó como Vera, la sanadora de la fortaleza, y se dispuso a examinar el tobillo de Adeline con eficiente delicadeza. «Esguince, no fractura», anunció Vera. «Tienes suerte, te lo vendaré y tendrás que mantenerlo en reposo durante unos días». Trabajó en un cómodo silencio y luego preparó un ungüento que olía a hierbas y a algo ligeramente dulce. «Ya está. Eso debería ayudar con la hinchazón». «Gracias», dijo Adeline en voz baja. Vera se detuvo y la miró a la cara. «Tú eres la que montaba a Shadowmere». No era una pregunta, pero Adeline asintió de todos modos. Toda la fortaleza está hablando de ello. La expresión de Vera era indescifrable. Ese caballo no ha dejado que nadie se le acerque desde que Iris murió. Russell lo ha estado montando, por supuesto, pero incluso entonces la relación era tensa. Shadowmere lo toleraba, pero no había alegría en ello. Recogió sus cosas. Hagas lo que hagas, intencionadamente o no, has despertado algo. ¿Quién es Iris? El rostro de Vera se suavizó con un antiguo dolor. La prometida de Russell murió hace 8 años, antes de que se completara la ceremonia de unión. Una incursión fronteriza, una manada rival de los territorios orientales. Russell estaba fuera negociando la paz con los señores humanos cuando ocurrió. Se dirigió hacia la puerta. Ha estado solo desde entonces. Algunos temíamos que nunca volviera a abrir su corazón. Después de que Vera se marchara, un sirviente trajo la comida. Carne asada, pan aún caliente del horno, queso y vino que sabía mejor que cualquier cosa que Adeline hubiera robado jamás del armario de su madre. Comió mecánicamente, con la mente dando vueltas, un vínculo. Russell había dicho que ella había activado un vínculo. Sabía lo suficiente sobre la tradición de los hombres lobo por las historias del pueblo. Los relatos susurrados sobre las almas gemelas, las conexiones que trascendían la elección, los vínculos que podían matar si se rompían de forma inadecuada. Pero eso eran leyendas, ¿no? Cosas que les pasaban a otras personas, no a mujeres que robaban en los establos y trataban de sobrevivir día a día. Adeline miró sus manos. Cyrus también le había dejado moretones allí, marcas amarillentas y verdosas en sus muñecas de la última vez que había intentado dejarlo. Había sido tan estúpida. Su madre había muerto cuando Adeline tenía 19 años, ahogada en alcohol y tristeza después de que su padre muriera en un accidente forestal. Adeline se había quedado sola entonces, verdaderamente sola, trabajando en el establo del pueblo para poder comer y tener un techo. Cyrus le había parecido un regalo de los dioses. Guapo, atento, interesado en ella como nadie lo había estado antes. Los primeros meses habían sido maravillosos. Le llevaba flores, la ayudaba con las tareas más pesadas, la besaba como si fuera algo precioso. Ella se había permitido volver a creer en los cuentos de hadas. Luego llegaron las preguntas. ¿Dónde había estado? ¿Con quién había hablado? ¿Por qué el hijo del herrero la había mirado de esa manera? Luego vino el primer empujón, el primer moretón, la primera disculpa acompañada de lágrimas y promesas. Se quedó porque no tenía a dónde ir, porque una parte de ella le creía cuando decía que cambiaría, y otra parte le creía cuando decía que nadie más la querría jamás. Marcharse le había costado todo el valor que tenía, y ahora estaba allí, en una fortaleza de hombres lobo, tras haber establecido accidentalmente un vínculo con un rey. Adeline se presionó las palmas de las manos contra los ojos e intentó no reír ni llorar. No estaba segura de qué saldría. Se despertó con la luz del sol entrando por la ventana y unos golpes en la puerta. Entró una joven con ropa limpia, un vestido sencillo de lana verde oscuro, botas de cuero suave y una capa forrada de piel. «Su Majestad solicita su presencia en su estudio», dijo la mujer con timidez. «Cuando esté lista, por supuesto». «Soy Bryn. Le mostraré el camino». Adeline se vistió lentamente, con el tobillo aún dolorido, pero soportable gracias al vendaje de Vera. La ropa le quedaba sorprendentemente bien, y se preguntó de quién sería. De Iris, tal vez. Esa idea le provocó una incómoda punzada en el pecho.
El estudio de Russell estaba en el segundo piso, escondido en una torre en esquina con ventanas que daban al campo de entrenamiento. Bryn llamó una vez a la puerta, recibió una respuesta apagada y se alejó haciendo una reverencia. Adeline entró y encontró a Russell de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Había cambiado desde la noche anterior. Había dejado de lado los trajes formales de cuero y los había sustituido por una sencilla camisa de lino y unos pantalones oscuros. Todavía tenía el pelo húmedo, como si se hubiera bañado recientemente. Y a la luz de la mañana, parecía más joven, menos como un rey y más como un hombre que cargaba con demasiado peso. «Siéntate», dijo sin volverse. «Por favor». Ella tomó la silla frente a su escritorio y observó el mapa esparcido sobre la superficie. La correspondencia estaba apilada en montones ordenados y la taza de té a medio terminar se había enfriado. Russell finalmente se volvió hacia ella y Adeline volvió a quedar impresionada por sus ojos. A la luz del día eran aún más sorprendentes. Eran grises con destellos plateados, como nubes de tormenta que se desgarran. «¿Cómo está tu tobillo?» «Mejor. Tu sanador es muy talentoso. Vera ha estado conmigo desde que era niño». Se acercó a su escritorio, pero no se sentó. En lugar de eso se apoyó en él, con los brazos cruzados. «Te debo una explicación. Varias, en realidad. Eso estaría bien». Su boca volvió a torcerse, esa casi sonrisa que lo hacía parecer menos formidable. Shadow nació de linajes alfa. En la cultura de los hombres lobo, esos caballos son más que monturas. Sus compañeros se vinculan a su jinete a través de algo que va más allá del entrenamiento o la familiaridad. Es instintivo. Reconocen a su persona. ¿Entonces Shadowmere me reconoció? Sí. Russell apretó la mandíbula, lo que debería ser imposible. Originalmente era el caballo de Iris. Después de su muerte, me toleró por, no sé, deber tal vez, o por dolor. Al menos tenemos eso en común. Hizo una pausa, pero anoche, Shadowmere no solo te toleró, te aceptó completamente, tal como aceptaba a Iris. Adeline sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significa eso? En la tradición de los hombres lobo, significa que el caballo te reconoce como una posible pareja ideal para su jinete. Russell lo dijo con cuidado, como si estuviera caminando por un campo minado. No es una garantía, pero es una señal. El silencio se prolongó entre ellos. «No lo entiendo», dijo Adeline finalmente. «Tú amabas a Iris. Ella era tu pareja, lo era». El dolor se reflejó en su rostro. La amaba profundamente. Y cuando murió, pensé que eso era todo. Mi única oportunidad de tener ese tipo de conexión. He pasado 8 años creyendo que pasaría el resto de mi vida solo. Él la miró a los ojos. «Entonces tú entraste en mi bosque montada en mi caballo, y Shadow te miró como solía mirarla a ella. No sé nada sobre hombres lobo». Adeline dijo, «No conozco tus costumbres ni tus leyes. Solo estoy tratando de sobrevivir». «Lo sé». La voz de Russell se suavizó. «Rafe me habló del hombre que te persigue, Cyrus». Adeline se estremeció al oír ese nombre. «No te encontrará aquí», continuó Russell. «Thornwood está protegido. Los humanos no pueden entrar sin permiso. E incluso si de alguna manera lograra cruzar la frontera, mi gente lo detendría mucho antes de que llegara a la fortaleza». «No lo conoces», dijo Adeline en voz baja. «Es persistente y cruel. Entonces aprenderá lo que pasa cuando alguien amenaza lo que es mío». La posesividad en su tono debería haberla asustado. Después de Cyrus, debería haberla hecho huir. Pero había algo diferente en la forma en que Russell lo dijo. No era posesión, sino protección. Una promesa, no una amenaza. «No soy tuya», dijo ella de todos modos, porque necesitaba que él lo entendiera. «No soy de nadie. Ya no». Russell la observó durante un largo momento y luego asintió. «Tienes razón. Te pido disculpas. No me expresé bien». Se alejó del escritorio. «Lo que quiero decir es esto. Ahora estás bajo mi protección. El vínculo que inició Shadowmere no es algo que ninguno de los dos pueda ignorar, pero tampoco es algo que vaya a forzar. Tienes una opción, Adeline. Siempre la tendrás.
Ella quería creerle tanto que le dolía. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó. Puedes quedarte aquí mientras lo resolvemos. El vínculo necesita tiempo para asentarse. Unas semanas, quizá un mes. Durante ese tiempo, eres libre de moverte por la fortaleza. Explora los terrenos. Haz lo que te plazca. No te encerraré. Su expresión se ensombreció ligeramente. Después de eso, si quieres irte, te ayudaré. Un nuevo pueblo, una nueva identidad, dinero suficiente para empezar de cero. Tengo contactos en todos los territorios. Adeline bajó la mirada hacia sus manos. Los moretones que le había hecho Cyrus estaban desapareciendo, pero aún podía sentir el fantasma de su agarre. Había pasado meses huyendo, escondiéndose, mirando por encima del hombro. La idea de quedarse en cualquier lugar le parecía peligrosa, pero también estaba cansada de vivir dominada por el miedo. Me quedaré, dijo, hasta que el vínculo se estabilice. El alivio se reflejó en el rostro de Russell tan rápidamente que casi no lo percibió. Gracias. No me des las gracias todavía, dijo Adeline. No soy fácil de tratar. Esta vez, él sonrió de verdad. Su rostro se transformó por completo, suavizando sus rasgos duros y haciéndolo parecer casi infantil. No esperaría menos de una mujer que robó el caballo de un rey alfa. Adeline descubrió que la fortaleza era un ser vivo. No era la estructura fría e imponente que había imaginado a partir de las historias del pueblo. En cambio, bullía de actividad. Niños jugando en el patio, guerreros entrenando en los terrenos, mujeres tendiendo la ropa y cotilleando junto al pozo. La manada, los llamaba Russell. No súbditos, sino familia. Bryn se convirtió en su guía no oficial, mostrándole la biblioteca, las cocinas, los jardines que no deberían haber podido crecer a la sombra del bosque, pero que florecían de todos modos. Todos los que conoció eran curiosos pero amables, y le ofrecían pequeñas sonrisas y cautelosas bienvenidas. Están esperando a ver qué pasa, explicó Bryn mientras caminaban por el jardín de hierbas. Russell no ha mirado a nadie desde que Iris murió. Algunos de los ancianos de la manada empezaban a preocuparse por la sucesión, por lo que pasaría cuando un alfa no tuviera heredero. Aún es joven, protestó Adeline. Tiene 32 años y los hombres lobo miden el tiempo de forma diferente a los humanos. 8 años de dolor, dijo Bryn en voz baja. Es mucho tiempo para estar solo. Adeline pasaba las tardes en los establos, donde Shadow reinaba entre los demás caballos. El semental la saludaba con suaves relinchos y le permitía cepillarlo, apoyando su enorme cabeza contra el hombro de ella mientras trabajaba. Allí se sentía en paz, en un lugar familiar. Los caballos no mentían, ni manipulaban, ni hacían daño, simplemente eran. Russell mantenía las distancias, pero ella sentía su presencia. Una mirada al otro lado del patio, un gesto con la cabeza cuando se cruzaban en el pasillo. Le estaba dando espacio. Se dio cuenta de que la dejaba aclimatarse sin presionarla. Eso le despertó una curiosidad por él que no esperaba. Una tarde lo encontró en el patio de entrenamiento, practicando solo con la espada. El sol se ponía, tiñendo todo de dorado, y ella se quedó en las sombras observándolo moverse. Era elegante, a pesar de su tamaño, cada golpe y cada parada ejecutados con precisión. Pero había algo casi meditativo en ello, como si estuviera luchando contra demonios invisibles. «Puedes acercarte», dijo Russell sin detenerse. «Sé que estás ahí». Adeline entró en el patio. «¿Cómo?» «Puedo olerte». Bajó la espada y se volvió hacia ella. «Flores de manzano y heno. Has estado con los caballos». Sintió que se le enrojecían las mejillas. ¿Es eso algo propio de los hombres lobo? Sí. Los sentidos agudizados. Dejó la espada en un soporte y cogió un paño para secarse el sudor de la cara. ¿Necesitabas algo? Solo estaba paseando, explorando. Titubeó. Vera dijo que has estado solo desde que murió Iris. La expresión de Russell se estremeció. Vera habla demasiado. Se preocupa por ti. Lo sé. Suspiró, pasándose la mano por el pelo. Sí, he estado solo. En ese momento me pareció lo correcto, como una penitencia. ¿Por qué? Por no estar ahí cuando ella me necesitaba.
Las palabras le salieron con dureza. Estaba negociando un tratado que creía que protegería a la manada. En cambio, nos dejó vulnerables. El alfa recién llegado vio su oportunidad y atacó. Iris estaba ayudando a evacuar a los niños cuando él se detuvo, con la mandíbula apretada. Ella murió protegiéndolos. Y yo no estaba ahí. A Adeline le dolió el pecho. No fue culpa tuya. Russell la miró y ella vio la culpa en sus ojos. Elegí el deber por encima de ella. Pensé que tenía tiempo, que completaríamos el vínculo cuando regresara, que teníamos toda la vida. Entonces comprendió el agotamiento que había visto en él, el peso que llevaba. Se había estado castigando durante 8 años, viviendo una vida a medias porque no creía que mereciera más. Iris no querría que vivieras así, ¿verdad? Preguntó Adeline en voz baja. Russell se rió con amargura. No, en realidad se enfadaría mucho. Siempre decía que tenía complejo de mártir. Miró a Adeline a los ojos. Pero saber lo que alguien querría y ser capaz de superarlo son cosas diferentes. Lo sé, y ella también lo sabía. Pensó en su padre, en los años que su madre había pasado sumida en el dolor en lugar de vivir. Mi madre murió, todavía llorando la pérdida de mi padre, 5 años después de que él falleciera, y nunca se recuperó. Bebió hasta morir porque no sabía cómo seguir adelante sin él. Lo siento, dijo Russell. Yo también, Adeline se acercó, lo suficiente como para ver las cicatrices descoloridas en sus nudillos, las pequeñas imperfecciones que lo hacían real. Pero aprendí algo al observarla. El dolor es amor sin ningún lugar a donde ir. Y si pasas toda tu vida afligido, entonces la persona que perdiste se lleva a todos los demás con ella, incluyéndote a ti. Russell la miró como si ella hubiera metido la mano en su pecho y hubiera sacado algo. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? No lo sé. Alguien frágil, tal vez. Alguien que necesitara ser salvado. Él negó con la cabeza. Pero tú no necesitas que te salven, ¿verdad? Necesitas libertad. Todo el mundo necesita que le salven a veces, dijo Adeline. Incluso los reyes. Las semanas pasaron con un extraño ritmo suspendido. Adeline cayó en la rutina. Las mañanas con los caballos, las tardes en la biblioteca, donde aprendió por sí misma a leer la historia de la manada a partir de textos antiguos. Las noches en el gran salón, donde se sentaba con Bryn y Vera y aprendía las costumbres que nunca había conocido. Y Russell siempre estaba ahí, al margen de su nueva vida, sin presionar, pero presente. Empezaron a hablar más. Al principio pequeñas conversaciones sobre el tiempo, los caballos, los cotilleos de la manada. Luego cosas más profundas. Él le contó cómo había sido crecer como hijo de un alfa, la presión de la herencia, la soledad del liderazgo. Ella le contó la dulzura de su padre, el colapso de su madre, cómo Cyrus había parecido su salvación hasta que se convirtió en su prisión. Debería haberme ido antes, admitió una noche. Estaban en la biblioteca, sentados junto al fuego con libros que ninguno de los dos estaba leyendo. Todos me lo dijeron. La esposa del panadero, el encargado de las cuadras, todos vieron lo que él era. ¿Por qué tú no? Adeline se abrazó a sí misma, quizás porque no creía que mereciera algo mejor. Mi madre solía decirme que era difícil, demasiado terca, demasiado obstinada, demasiado todo. Y Cyrus decía lo mismo, pero decía que me quería de todos modos. Me parecía una prueba de que debía estar agradecida. No eres demasiado, dijo Russell con firmeza. Eres exactamente lo suficiente. La forma en que la miró cuando lo dijo hizo que algo se rompiera en su pecho. No sé cómo hacer esto, susurró ella. No sé cómo volver a confiar en alguien. Russell se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. La confianza lleva tiempo, y nosotros tenemos tiempo, Adeline. No hay prisa. Pero ahora había una atracción entre ellos, innegable y cada vez más fuerte. Se sorprendió a sí misma, mirándolo durante el entrenamiento, admirando la línea de sus hombros, la concentración en su rostro. Se fijó en cómo sonreía cuando Finn decía algo, en cómo eso suavizaba toda su expresión. Memorizó el sonido de su risa, rara, pero genuina cuando se producía, y vio que él también la observaba.
Su mirada la seguía por el patio. Se detenía cuando ella se sacudía el heno de la falda. Se calentaba cuando ella decía algo que lo sorprendía. Se dio cuenta de que el vínculo no era solo el reconocimiento de Shadow. Era algo más profundo, más fundamental, un hilo que los conectaba y que se hacía más fuerte cada día que pasaba. La primera grieta real en la coraza de Russell se produjo a las 3 semanas de su estancia. Cabalgaban juntos por el bosque, una rutina matutina en la que habían caído, con Adeline montando a Shadow y Russell a una yegua gris llamada Storm. El bosque era precioso a principios de otoño, todo dorado y carmesí, y Adeline casi había olvidado lo que era sentir miedo. Doblaron una curva y se encontraron con un hombre de pie en el camino. Adeline supo por su porte, rígido e inseguro, que no era un hombre lobo. Llevaba los colores de su antiguo pueblo y su sangre se heló. «¡Mensaje para el rey Alfa!», gritó el hombre, con la voz ligeramente temblorosa. «De los territorios humanos». Russell desmontó con suavidad. «Habla. Hay un hombre, Cyrus. Ha estado preguntando por una mujer. Dice que le ha robado. Dice que es su prometida. Y quiere que se la devuelvan». El mensajero tragó saliva. «Ha ofrecido una recompensa. 50 piezas de oro a cualquiera que le dé información sobre su paradero». Adeline sintió que su mundo se tambaleaba. 50 piezas de oro. Era más dinero del que la mayoría de los aldeanos veían en un año. Suficiente para tentar incluso a la persona más honesta. «Dile a Cyrus», dijo Russell, con voz fría y mortal, «que la mujer que busca está bajo mi protección. Si valora su vida, dejará de buscarla. Que la mujer que busca está bajo mi protección. Si valora su vida, dejará de buscarla». Él respondió, «Podría decirse así». El mensajero miró a Adeline y luego volvió a mirar a Russell. Dijo que él la había reclamado primero ante la ley humana y que estaba en su derecho de recuperar su propiedad. ¿Propiedad? La visión de Adeline se nubló por la rabia y el viejo terror. «Dile a Cyrus que no soy propiedad de nadie y que, si se acerca a este bosque, me aseguraré de que se arrepienta de cada mano que me haya puesto encima». El mensajero palideció. Russell dio un paso adelante, colocándose entre Adeline y el hombre. «Ya tienes tu mensaje. Entrégalo y dile a cualquiera que se sienta tentado por el oro de Cyrus que el rey Alfa no acepta de buen grado las amenazas contra su manada». Sus ojos brillaron como el plata. «Ahora vete antes de que olvide las costumbres humanas y trate esto a la manera de los lobos». No fue necesario repetírselo al mensajero. Bajó corriendo por el sendero y desapareció entre los árboles. Adeline se quedó paralizada con las manos temblorosas. Russell se volvió hacia ella y ella vio la furia en su rostro. No dirigida a ella, sino por ella. «No va a parar», dijo ella. «Cyrus no deja las cosas así. Seguirá buscando. Sigue ofreciéndole dinero. Déjalo». La voz de Russell era firme. «Puede ofrecer todo el oro del reino. Nadie te tocará, no mientras yo respire». La certeza de sus palabras rompió algo dentro de ella. Todo el miedo que había estado reprimiendo. Todos los meses de huida y escondites se derrumbaron. Sintió que empezaba a temblar, que su respiración se aceleraba. Russell la sujetó antes de que sus rodillas se doblaran. La rodeó con sus fuertes y firmes y la atrajo hacia su pecho. «Estás a salvo», le susurró al oído. «Te lo prometo, Adeline. Estás a salvo». Ella enterró el rostro en su camisa y se dejó llevar por el llanto. Aquella noche lo cambió todo. Russell colocó guardias en los límites del bosque. Hizo correr la voz por todos los territorios de que cualquiera que ayudara a Cyrus tendría que responder ante él personalmente. Y se mantuvo cerca de Adeline como nunca antes lo había hecho. Una presencia sólida e inquebrantable que decía sin palabras, «No estás sola». Pasaron más tardes juntos, a veces en la biblioteca, a veces paseando por las murallas de la fortaleza bajo las estrellas. Él le habló de Iris, no solo del dolor, sino también de los buenos recuerdos. De cómo ella le había desafiado constantemente, de cómo le había hecho reír, de cómo había sido la única persona que nunca le había dejado tomarse a sí mismo demasiado en serio. «Te habría caído bien», dijo Russell una noche. Estaban en las almenas viendo salir la luna sobre el bosque.
Tenía tu fuego, tu negativa a rendirte. No estoy tratando de reemplazarla, dijo Adeline en voz baja. Lo sé. Russell se volvió hacia ella y la luz de la luna reflejó el brillo plateado de sus ojos. Y por eso esto se siente diferente. Con Iris era lo esperado. Crecimos juntos. Nos prometimos el uno al otro desde la infancia. La quería profundamente. Pero una parte de mí siempre se preguntaba si la quería porque se suponía que debía hacerlo o porque no podía imaginar nada más. Y ahora estoy eligiendo. Extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando ella no lo hizo, sus dedos le acariciaron la mejilla. Si hay algo entre nosotros, Adeline, es porque lo estamos construyendo, no porque el destino lo exigiera o porque un vínculo lo impusiera. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. No se me da bien confiar, abrirme. A mí tampoco. Su pulgar le recorrió la línea de la mandíbula. Pero quizá podamos averiguarlo juntos. Ella se inclinó hacia su tacto, dejándose llevar por el deseo, deseándolo a él. Me da miedo a mí misma, lo mucho que estoy empezando a preocuparme. Admitirlo fue como dar un paso al vacío. ¿Y si vuelvo a equivocarme? ¿Y si no? ¿Y si no te equivocas? La voz de Russell era suave. ¿Y si esto es real y bueno y exactamente lo que ambos necesitamos? Adeline lo miró, a este hombre que no le había mostrado más que paciencia, protección y fuerza tranquila, que le había dado libertad cuando podría haberle exigido obediencia, que la miraba como si ella valiera algo. «Bésame», susurró. Los ojos de Russell se oscurecieron. «¿Estás segura?» «No, pero bésame de todos modos». Al principio lo hizo lentamente, dándole todas las oportunidades para que cambiara de opinión. Sus labios eran suaves contra los de ella, interrogantes, y cuando ella se acercó más, él emitió un sonido grave en su garganta que le hizo sentir un calor espiralizante. Sus manos se alzaron para enmarcar su rostro, suaves a pesar de la fuerza contenida en ellas, y la besó como si fuera algo que mereciera la pena saborear. Cuando finalmente se separaron, Adeline sintió lágrimas en sus mejillas. «No he llorado en meses», dijo con una risa temblorosa. «Pensé que había olvidado cómo hacerlo». Russell le secó las lágrimas con los pulgares. «Quédate conmigo. No por el vínculo o porque no tengas otro lugar a donde ir, sino porque quieres hacerlo. Yo quiero hacerlo». La verdad de ello la aterrorizaba y la emocionaba por igual. «Quiero quedarme. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Quiero...» Se detuvo, abrumada. «Dímelo», insistió Russell. «Quiero ser lo suficientemente valiente como para volver a amar». Adeline apoyó la frente contra la de él. «Aunque me da miedo, aunque no sé si recuerdo cómo hacerlo». «Entonces lo descubriremos juntos», dijo Russell, «día a día». Pero el universo, al parecer, tenía otros planes. 2 días después, Rafe irrumpió en el gran salón durante el desayuno, con el rostro sombrío. «Tenemos un problema. Cyrus cruzó la frontera anoche. Está en el bosque con 2 docenas de hombres a sueldo». Adeline se quedó helada. Russell se puso de pie al instante. ¿Cómo atravesó las barreras? Tenía una bruja, alguien que sabía lo suficiente como para romper la barrera. Rafe miró a Adeline con expresión de disculpa. «Vienen hacia aquí. Quizá lleguen en una hora». El salón estalló en actividad. Los guerreros se dirigieron al arsenal. Se gritaban estrategias por toda la sala, y Adeline se quedó paralizada, con el desayuno convirtiéndose en cenizas en su boca. Russell se agachó frente a ella y le tomó las manos. «Mírame», y ella lo hizo, viendo la tranquila determinación en su rostro. «No te va a llevar», dijo Russell con firmeza. «Ni ahora ni nunca, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo?» Adeline asintió con la cabeza, aunque el miedo amenazaba con ahogarla. «Bien». Russell se puso de pie y su voz resonó en el salón. «Finn, toma a 20 guerreros e intercéptalos en la cresta oriental. Quiero que los detengan antes de que lleguen a la fortaleza. Rafe, tú vienes conmigo. Vamos a tener una conversación con ese Cyrus». «Voy contigo», dijo Adeline. «Adeline, no». Se puso de pie, apoyándose en la mesa. «Él está aquí por mi culpa. No voy a esconderme mientras tú luchas mis batallas». Russell parecía querer discutir.
Entonces algo cambió en su expresión. Comprensión, tal vez. Respeto. Está bien, pero quédate detrás de mí y si la situación se vuelve peligrosa, corre. Prométemelo. Lo prometo. Se reunieron en el patio. Russell, Rave, Finn y 2 docenas de guerreros de la manada. Adeline montó a Shadower, que habían traído de los establos, y el semental sacudió la cabeza con clara expectación. Cabalgaron para encontrarse con Cyrus en el límite del bosque. Él esperaba en un claro, rodeado de hombres de aspecto rudo, con las armas desenfundadas. Cuando Adeline lo vio, su rostro familiar se retorció con rabia y posesión. Algo dentro de ella se rompió, no por miedo, sino por furia. Había pasado meses temiendo a este hombre, meses huyendo, meses dejando que él dictara sus decisiones. Ya no más. Russell levantó una mano y los guerreros de la manada se dispersaron en un semicírculo. Él permaneció montado, proyectando autoridad con cada línea de su cuerpo. «Estás invadiendo propiedad privada», dijo Russell. «Vete ahora y te dejaré conservar la vida». Cyrus se burló. «Esa es mi mujer, a la que estás albergando. Está prometida conmigo. La ley humana. Eso no significa nada aquí». La voz de Russell se convirtió en un gruñido. «Este es territorio de la manada. Mi ley es la única ley que importa. Y Adeline ha tomado su decisión. Ella no tiene elección». Cyrus rugió. «Ella es mía. La he reclamado, la he mantenido». La golpeabas. La voz de Adeline resonó clara y fuerte. Instó a Shadow a avanzar y se colocó junto a Russell. «Me aterrorizabas, me hacías temer existir. Eso no es amor, Cyrus, eso es propiedad». La cara de Cyrus se puso morada. «Te lo di todo y tú huiste como una cobarde». «Huí como una superviviente», corrigió Adeline. «Y encontré algo mejor, alguien mejor». Ella vio el momento en que Cyrus se percató de que Russell tenía la mano apoyada casualmente en la empuñadura de su espada. Vio cómo la envidia y la rabia florecían en su expresión. «¿Él? Has elegido a un lobo antes que a mí». «Siempre», dijo Adeline con sencillez. «Siempre, durante el resto de mi vida». Cyrus se abalanzó hacia adelante, sacando una adaga de su cinturón. Sus hombres de confianza se movieron con él y se desató el caos. Russell se transformó en un instante, con un crujido de huesos y un pelaje que brotó hasta que un enorme lobo plateado se erigió donde antes estaba el rey. Se lanzó sobre Cyrus con un gruñido que sacudió los árboles. Los guerreros de la manada se enfrentaron a los hombres a sueldo con brutal eficacia. En cuestión de minutos, la mitad de los hombres de Cyrus estaban en el suelo, rendidos o inconscientes. El propio Cyrus quedó inmovilizado bajo la forma del lobo de Russell. La daga fue arrojada lejos, y unos ojos plateados lo taladraron con mirada depredadora. Adeline desmontó y avanzó lentamente. Las orejas de Russell se giraron hacia ella, pero él no se movió, manteniendo a Cyrus inmovilizado. Ella miró al hombre que la había aterrorizado durante tanto tiempo. En ese momento, con la protección de Russell a sus espaldas y habiendo encontrado por fin su propia fuerza, Cyrus le parecía pequeño, patético. «No te quiero», dijo Adeline en voz baja. «Creo que nunca te quise. Me encantaba la idea de no estar sola, pero prefiero estar sola para siempre antes que pasar un segundo más como tu víctima». Se agachó, asegurándose de que él pudiera ver su rostro. «No vuelvas, no pronuncies mi nombre. Ni siquiera pienses en mí, porque si lo haces, la próxima vez no lo detendré». Los ojos de Cyrus se abrieron con verdadero miedo cuando Russell abrió las mandíbulas, con los dientes a pocos centímetros de su garganta. «Déjalo ir», dijo Adeline en voz baja. Russell volvió a su forma humana, desnudo y sin preocupaciones, mientras ayudaba a Cyrus a ponerse en pie. «Llévate a tus hombres y vete. Si te vuelvo a ver en mis territorios, no saldrás con vida». Cyrus retrocedió tambaleándose, mientras sus hombres ya huían. Lanzó una última mirada a Adeline, llena de rabia impotente e incredulidad, antes de darse la vuelta y echar a correr. El bosque lo engulló y Adeline sintió que la última cadena del miedo se rompía. Esa noche celebraron una fiesta en el gran salón. La manada bebió, rió y contó historias de la breve batalla
adornando los detalles hasta convertirla en leyenda. Adeline se sentó junto a Russell en la mesa principal, con la mano de él descansando sobre la suya, y sintió que la paz la envolvía como un manto. Más tarde, cuando la celebración terminó, volvieron a caminar hasta las almenas. Gracias, dijo Adeline, por no matarlo. Fue tentador, admitió Russell, pero tenía que ser tu elección, tu cierre. Ella se volvió para mirarlo. Este hombre que le había dado todo lo que ella había temido desear. Te amo, dijo. Las palabras le salieron más fácilmente de lo que esperaba. No sé cuándo sucedió exactamente. Quizá fue aquella primera noche en la que me prometiste la libertad. Quizá fue verte con tu manada, ver lo mucho que te preocupas por ellos. O quizá fue justo ahora, cuando me dejaste tomar mi propia decisión sobre Cyrus. Se acercó más a él. Pero te quiero y te elijo. No por el espejo oscuro ni por ningún vínculo mágico. Por quién eres. La expresión de Russell cambió. Le acarició la cara con las manos, rozándole los labios con el pulgar. Yo también te amo. Puede que me haya enamorado de ti desde que llamaste robar a mi caballo. Tomarlo prestado. Le besó la frente, las mejillas, la punta de la nariz. Pensé que había terminado, que había tenido mi oportunidad de amar y la había perdido. Pero tú entraste en mi vida montada en mi caballo y me recordaste que los corazones pueden sanar, que podemos elegir amar de nuevo incluso después de una pérdida. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Adeline. Si completamos el vínculo, ¿cambiaré? ¿Me volveré como tú? Seguirás siendo humana, dijo Russell con firmeza. El vínculo prolonga tu vida para que coincida con la mía. Nos permite sentir la presencia y las emociones del otro, pero no cambiarás. No te convertirás en loba. Le acarició suavemente la cara. No quiero que cambies, Adeline. Solo te quiero a ti, y no hay prisa. Podemos tomarnos nuestro tiempo, cortejarnos como es debido, para que estés segura. Estoy segura, dijo Adeline. Pero me gusta la idea de cortejarnos, de hacerlo bien. Ella le sonrió. Pregúntame de nuevo dentro de 6 meses, cuando no haya ninguna crisis que nos obligue a estar juntos, cuando solo seamos nosotros eligiéndonos cada día. La sonrisa de Russell fue radiante. 6 meses. Puedo hacerlo. La besó de nuevo, esta vez más profundamente, volcando en ese beso todo lo que sentía. Te lo advierto, voy a mimarte muchísimo durante esos 6 meses. Creo que puedo vivir con eso, dijo Adeline riendo. Se quedaron juntos bajo las estrellas, envueltos en los brazos del otro, y Adeline pensó en lo lejos que había llegado. De ser una mujer que huía asustada en la noche a alguien que conocía su propio valor. De alguien que creía que se merecía las migajas a alguien que entendía que se merecía el mundo. Se había subido a un caballo para escapar de su ex. En cambio, había encontrado a un rey que veía su valor, una manada que se convirtió en su familia. Y en algún momento del camino, en el espacio entre huir y quedarse, había encontrado a la persona que siempre había estado destinada a ser. 6 meses después, casi día por día, Russell le hizo la pregunta. Estaban en los establos, por supuesto, con Shadow mirando desde su cuadra. El semental se había convertido en un elemento fijo en la vida de ambos, un recordatorio constante de la noche que lo había cambiado todo. Adeline estaba quitándose el heno de la falda cuando Russell le cogió la mano. Levantó la vista y lo encontró mirándola con una expresión que ya conocía bien, tierna e intensa y llena de promesas. «Cásate conmigo», le dijo. No era una pregunta, no del todo, pero casi. «Únete a mí, construye una vida conmigo, no porque el destino lo haya decidido, sino porque lo hemos elegido nosotros». El corazón de Adeline se aceleró. Sabía que esto iba a pasar. Lo habían hablado en momentos de tranquilidad, lo habían planeado, lo habían soñado, pero oírle decir esas palabras le cortó la respiración. «Sí», dijo simplemente. «Por supuesto que sí». Russell Tapegui la atrajo hacia sí y la hizo girar hasta que ella se echó a reír sin aliento. Shadow relinchó en señal de aprobación, pateando el suelo, y desde algún lugar de la fortaleza, un lobo aulló en señal de celebración. En cuestión de segundos, otros aullidos se unieron al suyo, y la manada compartió su alegría.
La ceremonia de unión se celebró bajo la luna llena con toda la manada como testigo. Adeline llevaba un vestido azul medianoche bordado con hilo de plata que reflejaba la luz de la luna. Russell llevaba un traje formal de cuero con el escudo de su familia, luciendo como el rey que era. Pero cuando pronunciaron sus votos, promesas de compañerismo, elección y amor libremente otorgado, él era solo un hombre y ella solo una mujer. Dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían elegido caminar juntas hacia la luz. Vera ofició la ceremonia, uniendo sus manos con un cordón de plata y pronunciando las antiguas palabras. Cuando llegó el momento de sellar el vínculo, Russell besó a Adeline con tal ternura que ella sintió como las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «Te elijo a ti», le susurró al oído. El vínculo se estableció. Ya no era el hilo incierto que había sido, sino algo sólido e irrompible. Ella sintió la presencia de Russell en su mente, cálida y constante, un consuelo permanente. Y sintió sus emociones, el amor feroz, el instinto protector, la alegría abrumadora y por debajo de todo ello, la paz. El tipo de paz que proviene de saber que estás exactamente donde debes estar. La manada celebró hasta altas horas de la noche. Hubo música, baile y comida suficiente para alimentar a un ejército. Finn se emborrachó e intentó convencer a Shadowmere de que bailara con él. Lo que terminó con el semental sumergiéndolo en el abrevadero mientras todos se reían. Vera abrazó a Adeline con tanta fuerza que apenas podía respirar, susurrándole lo orgullosa que estaba. Durante todo ese tiempo, Russell permaneció al lado de Adeline, bailando con ella, riendo con ella, mirándola como si fuera la mujer de sus sueños. ¿Feliz?, le preguntó durante un momento de tranquilidad, cuando se habían escapado de la celebración para recuperar el aliento. Más feliz de lo que creía que podía ser, admitió Adeline. A veces todavía no puedo creer que esto sea real, que pueda tener esto contigo. Créelo, dijo Russell con firmeza. Le tomó la mano y la presionó sobre su corazón. Esto es real, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca lo dudes. Más tarde, en la intimidad de sus aposentos, las habitaciones que ahora eran oficialmente suyas, Russell demostró que sus palabras eran ciertas. La amaba con una ternura que la hacía llorar. Le enseñó lo que significaba ser amada en lugar de poseída. Y Adeline le correspondió con todo su ser, volcando toda su esperanza, su confianza y su feroz devoción en cada caricia. Después, yacían enredados bajo la luz de la luna que se colaba por las ventanas, con la cabeza de ella sobre el pecho de él y los dedos de él trazando perezosos dibujos sobre el hombro de ella. «Dime algo», dijo Adeline en voz baja, «algo que nunca le hayas contado a nadie». Russell se quedó callado un momento. «Me aterrorizó que aceptaras casarte conmigo». Ella levantó la cabeza para mirarlo. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque antes había fracasado. Con Iris no estuve ahí cuando más me necesitaba. Y la idea de fallarte, de no ser suficiente, de perderte como la perdí a ella». Tragó saliva con dificultad. Me mantenía despierto por las noches. Adeline le dio un beso en el pecho, justo sobre el corazón. «No vas a perderme. Ahora estamos unidos. Estás atada a mí. ¿Lo prometes?» Su voz sonaba casi vulnerable. «Lo prometo», dijo ella con firmeza. «Además, Shadowmere nunca te perdonaría si me dejaras marchar». La risa de Russell retumbó en su pecho. «Es cierto, ese caballo es más leal a ti que lo que nunca fue a mí. Tiene buen gusto», bromeó Adeline. Volvieron a quedarse en silencio, cómodos en la presencia del otro. Afuera la celebración continuaba, amortiguada por la distancia, pero aún audible. La manada estaba feliz por ellos. Adeline había sido aceptada por completo, no solo como la compañera de Russell, sino como una más de ellos. Había encontrado la familia que había perdido cuando murieron sus padres y el hogar que había estado buscando sin saberlo. «Te toca», dijo Russell. «Cuéntame algo que no sepa». Adeline pensó por un momento. Solía soñar con esto cuando estaba con Cyrus. Cuando las cosas iban mal, me quedaba despierta e imaginaba una vida diferente. Alguien que me quisiera, claro. Un lugar donde me sintiera segura.
Le acarició la línea de la mandíbula. Pero nunca imaginé a alguien como tú. Mi imaginación no era lo suficientemente buena. Russell le cogió la mano y se la llevó a los labios. Solo soy un hombre, Adeline. Imperfecto, marcado por las cicatrices y con más bagaje del que nadie debería llevar. Eres mi hombre, le corrigió ella, y amo cada imperfección, cada cicatriz, cada parte de ese bagaje, porque te han convertido en quien eres. Él la atrajo hacia sí y la besó con una ternura desesperada. No te merezco, sí que me mereces, dijo Adeline contra su boca. Ambos nos lo merecemos. Los dos nos merecemos ser felices. 6 meses atrás, ella era una mujer que corría a ciegas hacia la oscuridad, convencida de que sobrevivir era lo mejor que podía esperar. Él era un rey encerrado en su dolor, seguro de que su oportunidad de amar había muerto. Eran dos personas que se habían perdido en el dolor. Y, de alguna manera, al encontrarse, habían encontrado el camino de vuelta a la superficie. Muchas gracias por escuchar mi historia. ¿Desde dónde la estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Me encanta conocer tu opinión. Y si quieres apoyarme, suscríbete. Es gratis y ayuda a que más gente pueda escuchar estas historias.